Muy buenas collacios. Aquí estoy en una nueva ruta, en este caso subiendo al Puerto La Espina, en el concello Salas. Miráis, estos concellos de Valdés, Tineu, Salas, Cangas de Narcea son les Brañes Vaqueires, son los concellos más grandes de Asturias. Este Puerto La Espina ya era muy conocido porque yo lo que hacían muchas veces antes de que tuviera la autovía los camiones para no pasar por las curvas de Caneiro en el concello Valdés, porque era una carretera muy estrecha y no entraban los articulados. Como veis, estoy plenes fasteres vaqueires de Asturias. Aquí en esta que podemos considerar la fastera occidental, casi si tiramos para abajo ya suroccidental, en la zona de Cangas de Narcea, por ahí. Pero bueno, estamos apegados a la costa, 29 kilómetros desde Caneiro. Voy a seguir porque después vamos allí el retorno pero trullado, la misma carretera, y voy a ir hasta el Cabo Bustu para que veáis que llegue eso. Como siempre en Asturias, la mar y la montaña apegados. Sigo aquí para arriba. Collacios, aquí estoy, como os dije, estoy en el Cabo Bustu. Como veis, la mar y la montaña combinado aquí, pero guapo. Mirad qué vistas más espectaculares pueden verse aquí desde el Cabo Bustu. Mirad qué guapa la mariña asturiana. Está atapeciendo, veis ya el sol allí. Y aquí lo que os decía, y el Cabo Bustu. Ahí lo tenéis. Como digo, esa combinación de les Brañes Vaqueires con la mar, ese Alto La Espina. Pues más nada, collacios, despídome aquí de esta ruta de Güey. Como os digo, subí al Puerto La Espina y después bajé aquí al Cabo Bustu. Como veis, está tapeciendo unas vistas pero guapes que se pueden ver aquí en esta mariña asturiana. Fallaríamos que vos prestara el vídeo de Güey. Estáis oyertes, suscribivos a los nuevos vídeos que voy publicando de las mías rutas con la bici per Asturias o per otros lugares. Talleu.